Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes, queridas hermanas. Bienvenidas a este espacio donde estaremos hablando de temáticas propias de las nuevas musulmanas, ¿no? Este espacio lo llamaremos Siendo Nueva Musulmana. Y el día de hoy vamos a hablar de un asunto muy importante en la vida de toda nueva musulmana y es acerca de empezar a rezar, empezar básicamente a hacer nuestro salah, nuestra oración diaria, que como musulmanas pues aprendemos que el salah obligatorio es en 5 diferentes momentos del día. Entonces, este es un aspecto muy importante al que debe prestársele mucha atención y cuidado tan pronto como abrazamos el Islam. Es decir, tan pronto hicimos nuestra shahada, nuestra testificación de fe, inmediatamente las hermanas alrededor nuestro, si es que hemos hecho el shahada en la mezquita o con ayuda de personas musulmanas a nuestro alrededor, esas personas deberían ser un apoyo especial para ayudarnos a empezar a aprender a cómo realizar el salah, el rezo y cumplirlo en sus 5 momentos diarios. En un hadith, en una narración, el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, dijo: la diferencia entre ellos, es decir, entre los incrédulos y nosotros, los creyentes, es el salah, es decir, la oración, porque lo practicamos. Cualquiera que lo abandone voluntariamente se vuelve un incrédulo. Este es un hadith, una narración transmitida en Sahih Muslim. Entonces, el salah, la oración, es un pilar fundamental del Islam. Y por ello es muy importante que todo musulmán lo practique. Uno debe preocuparse por aprender, obviamente, la forma correcta de realizar el salah, la oración, y esforzarse por hacerlo en el idioma árabe en el que fue indicado. Sin embargo, a pesar de que el salah se realice en idioma árabe, debemos tener un conocimiento y entendimiento del significado de lo que decimos, obviamente. Es nuestro derecho y obligación pedirle a cualquier hermana, o incluso si no hay hermanas, tal vez el líder incluso mismo de la mezquita o de la comunidad local, a la persona que esté disponible, que nos enseñe a realizar el salah, la oración. Y en caso de que no haya nadie más, musulmán en la ciudad donde vivimos, en la sociedad donde vivimos, porque también se da el caso de que muchas nuevas musulmanas abrazan el Islam a través de el internet, ¿verdad? Porque no conocen a nadie en su ciudad. Entonces, si ese es tu caso, no te preocupes porque puedes también contar con el apoyo de muchos recursos hoy en día a través del internet. Hay videos, tutoriales para que tú puedas aprender cómo hacer cada oración. Hay folletos, hay imágenes, hay animaciones, hay, alhamdulillah, hoy en día de todo tipo de recursos para que uno pueda aprender a hacer su oración, su salah, incluso si no conoces a nadie más musulmán en tu área, pero si cuentas con una comunidad musulmana local, con una mezquita en tu ciudad, pues es mucho mejor, obviamente, aprenderlo de persona a persona, porque ahí pueden responder a tus dudas, puedes escuchar mucho mejor, entender mucho mejor la pronunciación, etcétera, ¿no? Ahora, si quieres, y aquí, si alguna de ustedes necesita el material, como por ejemplo videos, folletos, imágenes de cómo hacer la oración, cómo hacer el salah, por favor no duden en escribir a quiero ser musulmana @yahoo.com. Ustedes pueden escribir a quiero ser musulmana @yahoo.com y pueden indicarnos ahí en ese email que desean obtener videos e información de cómo aprender a hacer la oración. Y nosotros, inshallah, le haremos llegar a su email folleto en PDF, links para videos, tutoriales, imágenes, todo lo que necesitan saber en cuanto a recursos disponibles hay para aprender a hacer la oración. Inshallah. Repito el email para quien necesita este material. Quiero ser musulmana @yahoo.com. Así de sencillo, inshallah. Entonces, alhamdulillah, hay formas de aprender a empezar a orar, a empezar a hacer nuestra oración 5 veces al día. En otras palabras, no hay excusa para dejar de aprender este pilar tan fundamental de nuestra religión. Ahora, en las primeras ocasiones, cuando recién estamos aprendiendo, está permitido en esa situación guiarnos por nuestros apuntes o por nuestras notas o por nuestros folletitos, porque obviamente al principio va a ser muy difícil que uno ya haya memorizado todo.
porque el salat se vuelve obligatorio tan pronto uno haya hecho su shahada, su testificación de fe. Entonces, digamos, por ejemplo, que hiciste tu shahada, tu testificación de fe, qué sé yo, al mediodía, alrededor del mediodía más o menos. Entonces ya a ti posiblemente te va a tocar realizar, se vuelve obligatorio para ti la oración del duha, posiblemente. Entonces, desde ya ese momento se vuelve obligatorio para ti la oración. Tan pronto uno haya hecho su shahada. Pero obviamente aún posiblemente no sepas cómo hacerlo. Entonces, te vales pues del apoyo de tus hermanas de la comunidad local o te imprimes un folletito o sigues las instrucciones de un video. Entonces, mi recomendación personal, imprímanse un folletito para que lo tengan siempre a la mano y vayan siguiendo los apuntes, al menos las primeras ocasiones. Pero como eso lo hacemos 5 veces al día, inshallah, en muy poco tiempo uno se aprende las alabanzas y las posturas, inshallah, y al poco tiempo vas a ver que el folletito, los apuntes se vuelven ya algo que ni necesitas porque ya lo vas asimilando con prontitud, inshallah. Entonces, pero las primeras veces, claro que sí, puedes apoyarte en ese material que tienes, en el folletito, en el video tutorial, en lo que sea, pero la cuestión es que hagas tu oración en los 5 diferentes momentos del día. Entonces, así como es importante aprender a realizar la oración en las 5 veces al día, también es importante saber cuáles son esas 5 diferentes oraciones y cuáles son los horarios de esas 5 oraciones. Y ahora, esto es importante porque el horario varía dependiendo en qué ciudad estás, en qué parte del mundo estás y todo eso. Entonces, no es el mismo horario para todo el mundo. Es los mismos momentos del día, pero los horarios cambian dependiendo de dónde te encuentres. A veces por minutos o a veces hasta por horas. O a veces para quienes vivimos en países que están más al norte o más al sur, donde hay las 4 estaciones, pues los horarios cambian en el transcurso del año de una manera bastante drástica. Entonces, ¿cómo saber cuál es la hora de cada salat? Pues para eso también, alhamdulillah, hay formas, hay recursos. Puedes, por poner un ejemplo, si tienes, repito, si hay una mezquita en tu localidad, puedes pedir en la mezquita cuál es el horario o dónde puedo conseguir el horario para saber cuál es el tiempo de cada oración. Usualmente las mezquitas en algunas ocasiones tienen la capacidad de producir copias del horario de la oración mensualmente en ocasiones o a veces hasta por todo el año. Si no cuentas, repito, con este servicio en la mezquita o si no tienes ni siquiera mezquita en tu localidad, no hay problema. Hay en el internet la página, por ejemplo, es www.islamicfinder.com, deletreo www.islamicfinder.com. Repito, www.islamicfinder.com. Entonces, ahí en ese link tú vas a encontrar, es un website en inglés, pero tiene ahí, hay opciones ahí que te pueden mostrar el horario para tu oración dependiendo de la ciudad que te encuentres en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es un recurso. Ahora bien, si no, incluso te dan la opción de descargar un programa que se llama el Adhan. Y ese programa, cuando tú lo instalas y lo configuras, te va a hacer el llamado de oración a través de la computadora o incluso en el celular lo puedes descargar también cada vez que sea el tiempo del salat en tu localidad, en tu ciudad, en tu pueblo. Entonces, hay esta herramienta, ¿no? También disponible. Y si ni siquiera, si tienes problemas para utilizar el Islamic Finder o no tienes idea de cómo conseguir estos horarios, ni siquiera con estas indicaciones, no hay ningún problema. Ahí en el YouTube hay también hay un video tutorial de cómo encontrar el horario de las 5 oraciones para tu ciudad. Puedes buscar ahí en el YouTube, hay un video tutorial ahí. O puedes escribirnos otra vez a quiero ser musulmana@yahoo.com para enviarte el link de ese video tutorial donde te va a indicar paso a paso cómo utilizar la página Islamic Finder. Entonces, aquí eso te va a dar la posibilidad de saber exactamente a qué hora empieza cada oración, inshallah. Les comento, por ejemplo, mi caso particular. En un principio yo no conocía a ninguna persona musulmana en mi ciudad, cuando yo recién me convertí, por lo que aprendí a realizar la oración a través de páginas web
que me recomendaron mis contactos en internet, porque solo conocía personas musulmanas por internet, y con la ayuda, alhamdulillah, de estas personas que alhamdulillah eran buenas personas musulmanas, muy confiables, me facilitaron pues recursos en el internet a través de los cuales yo aprendí a realizar mi oración. Y me hice un folletito y lo imprimí y cada momento que era la oración, el tiempo de la oración de acuerdo a mi localidad, pues leía el folletito y al cabo de un mes, luego de repetir 5 veces la oración pues, cada día, alhamdulillah, pues al cabo de un mes me lo aprendí. Me lo aprendí sin mucho esfuerzo y ya de luego de un mes pude dejar las notas a un lado y rezar sin esas notas. Y luego ya finalmente cuando logré entrar en contacto con personas musulmanas en mi ciudad, que eso fue después de algunos meses de haberme convertido, alhamdulillah, con la guía y el apoyo de ellas, pues pude corregir cualquier cosa que tal vez no había entendido muy bien de mi propio aprendizaje, porque no contaba en ese tiempo con otras personas musulmanas presentes que me enseñen. Por eso es que les digo, si tienen la opción de ir a la mezquita es mucho mejor, porque así aprender de persona a persona nos da muchas más opciones de preguntar aquello que no está muy claro y de ver y asimilar mucho más fácilmente cómo realizar las 5 oraciones al día, inshallah. Y pues otro aspecto que es todo un reto para nosotras como nuevas musulmanas es ciertamente el asunto de los tiempos de la oración. Ciertamente al principio fue muy difícil lograr hacer mis salas a tiempo por mis diferentes actividades y porque tenía que también en un principio, los primeros meses cuando yo recién me convertí, lo ocultaba de mi familia. Así que era todo un reto realizar cada sala a su tiempo y además de eso ocultarlo de mi familia. De manera que al principio, las primeras semanas, no me quedaba de otra que cuando ya hacerlos todos juntos al principio, pero obviamente esta situación no la iba a mantener de esa manera. Yo quería hacer mis oraciones a su debido tiempo, así que alhamdulillah, porque Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, puede facilitarnos todo cuando realmente queremos y ponemos nuestro mejor esfuerzo humano. No pasó mucho tiempo hasta que yo pude organizar mejor el asunto de mi tiempo de estudios y de trabajo para poder realizar todavía mis horarios de sala a tiempo, sin que se interrumpieran. Por ello, mi recomendación es siempre tener en consideración antes de planear alguna actividad, tomar siempre en cuenta el horario de nuestro salá para no perderlos. Y si por alguna razón de fuerza mayor llegamos a perder uno de nuestros salá, una de nuestras oraciones a tiempo, debemos, no es que ya perdí la oración, ya no la hago, que ya pasó el tiempo. No, si perdiste la oración por alguna razón, sea cual sea, tienes que compensarla, tienes que hacerla tan pronto puedas. Si no la llegaste a hacer a tiempo, no es que ya la perdí y se fue y ya no la hago, no, tienes que igual compensarla. Entonces, si llegas al principio, seguramente muchas van a tener esa situación de perder tal vez un sala a tiempo o algunos sala a tiempo porque no, al principio no ha organizado su tiempo de esa forma. Es común, esto pasa, pero no debemos tomar una actitud de conformismo y decir, bueno, perdí mi oración, no la pude hacer a tiempo, se acabó. No, tenemos que enseguida, tan pronto se pueda, compensar esa oración que perdimos y buscar la forma de organizar nuestro tiempo siempre en base a nuestras oraciones. Ahora, esto no es tan difícil como pensamos. Recordemos que las oraciones tienen un momento de inicio y un momento de final. Lo mejor es hacerlas, obviamente, al principio de su tiempo. Es decir, si en tu tabla de oración dice, por ejemplo, que el duhar es voy a poner una hora, por ejemplo, 2:30 del día. Esto es solamente un ejemplo. No necesariamente es la hora de duhar para cada ciudad. Digamos que 2:30 es la hora en que empieza el duhar en tu ciudad. Lo mejor es que obviamente lo hagas al principio de su tiempo, pero digamos que estás todavía en tu trabajo o en tu lugar de estudios o no encuentras un lugar donde hacer la oración. Ok, tienes hasta máximo antes de que toque la hora de la siguiente oración, en este caso, por ejemplo, hacer, para lograr realizarla. Y ahí se te cuenta que está dentro de su tiempo, pero obviamente lo mejor es mucho mejor hacerlo tan pronto. Entonces, digamos que llegas a la casa a las 2 de la tarde. Y la siguiente oración después del Duhar es Asar, y digamos que eso es a las 4. Entonces todavía tienes 2 horas antes de la siguiente oración. Perfecto. Llegas a casa y empiezas a rezar tu oración de Duhar. Incluso si digamos que llegaste a casa 10 minutos antes de la oración de Asar, todavía tienes tiempo para hacer la oración del Duhar dentro de esos 10 minutos. Pero obviamente no es lo más ideal, pero
siempre y cuando lo puedas mantener dentro de su tiempo, por lo menos has cumplido con la oración dentro de su tiempo, a diferencia de simplemente rendirte y no hacerlo. Pero repito, si tienes la oportunidad de hacerlo a su inicio, eso es siempre lo mejor. Pero si se te dificulta al principio por los horarios de trabajo, de estudio, ok, trata entonces de hacerla tan pronto te sea posible, siempre y cuando sea antes del horario de la siguiente oración. Por lo menos, por lo menos. Inshallah. Entonces, esa es una forma en la que pueden ayudarse para organizar su tiempo sin perder sus salas también, ¿no? Y siempre que hagan planes, ¿no? Fuera de lo normal, fuera de la cotidianidad de los estudios y el trabajo, siempre que se hagan un plan, por ejemplo, digamos que tu mami o tus amistades quieren salir contigo a cenar, qué sé yo, a tal hora, pero te das cuenta que esa hora choca con uno de tus tiempos de la oración. Entonces, siempre trate de organizar las cosas de una manera que no afecte tu oración. Nunca sacrifiques tu oración. Digamos que ellas quieren salir contigo, que tu mami o tus amistades quieren salir a cenar o hacer alguna actividad dentro de las actividades permitidas a las 7, por poner un ejemplo, 7 de la noche. Y de repente a esa hora tú vas a rezar el Isha. Entonces puedes programarlo para 7:30, 8 de la noche. Es por poner un ejemplo, ¿no? Pero en realidad ahí tú tienes que ver siempre, pero nunca sacrifiques el horario de tu oración por salir a hacer otras actividades cuando tienes la opción de planificarlas en un tiempo en el que tu oración sea respetada. Entonces siempre cuida de eso. No vas a hacer un plan justo a la hora de una oración y después te queda casi nada de tiempo, poco tiempo para hacerlas. No, siempre haz el esfuerzo de planificar tus actividades de una forma en que tu oración logres cumplirla a tiempo y cualquier otra cosa puedes manejarla, organizarla de una manera un poquito diferente sin sacrificar tu adoración a tu creador en sus momentos debidos. Entonces, repito, esto al principio ciertamente es todo un reto, ciertamente es difícil, pero no hay que dejarse llevar por las dificultades, simplemente busca la forma. Cuando pierdas una oración a tiempo, pues igual tienes que compensarla tan pronto sea posible, no dejarla como que ya se pasó el tiempo, pero igual trata de que en la próxima ocasión no pase, busca formas alternativas de organizar tu tiempo de manera tal, encuentra un lugar donde hacer tu oración, si estás siempre en el trabajo, si estás siempre en el lugar de estudio. Yo, alhamdulillah, pues logré encontrar tiempo en mi trabajo para orar a los momentos que tenía que orar y darme un espacio dentro de mi área de trabajo para poder hacer mis oraciones de manera discreta sin que las demás personas vieran, ¿no? Y asimismo en casa, obviamente en el dormitorio de uno, usualmente es cuando lo hace. O si vives, incluso si vives o trabajas cerca de una mezquita, hasta podrías encontrar ese lugar para orar. O sea, busca la manera, siempre ese es el punto. Busca siempre la manera, nunca nunca te sientas que no se puede, que es imposible. Algunas personas dicen, es imposible rezar 5 veces al día, eso yo no puedo hacer. No es imposible, hermanas, no es imposible. Muchas personas musulmanas en sociedades no musulmanas logran rezar 5 veces al día, a pesar de las dificultades y de los retos que esto implica, especialmente en nuestras sociedades de mayoría no musulmana. Pero hay que buscar la forma, requiere cierto esfuerzo de organizarse y obviamente necesitas conocer los horarios exactos de las oraciones en tu ciudad para que puedas organizarte de manera mejor en ese aspecto, inshallah. Así que esas son nuestras recomendaciones para el asunto de empezar a rezar y no dejar el salah, la oración a un lado, porque es sumamente importante esa conexión constante con nuestro Creador. Inshallah, hemos sido criados para adorar a nuestro Creador, para adorar a Allah, y una de las formas de hacerlo es a través de estas 5 oraciones diarias, ¿no? Entonces, para terminar, les pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, verificado el resultado sea, que nos facilite cumplir a tiempo y correctamente con el pilar de la oración a todas nosotras y a toda persona musulmana alrededor del mundo. Amén. Assalamu alaikum. La paz y las bendiciones de Allah estén con ustedes.